Público que nos acompaña, muy buenas tardes. El Instituto de Política y Gobernanza les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Un samurái en la Revolución Mexicana del doctor Carlos Almada. Esta tarde, un grupo de destacados servidores públicos, conocedores también de la pasión por la historia y la historia de México, nos acompaña para ser los comentaristas de esta, verán ustedes en unos minutos más, excelente obra. Nos acompaña esta tarde el doctor Manuel Quijano Torres, el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, el licenciado Arturo Núñez Jiménez y desde luego nuestro destacadísimo autor Carlos Almada. El doctor Carlos Almada y de inmediato pasamos a escuchar los comentarios del doctor Manuel Quijano Torres. El doctor Manuel Quijano Torres es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Versalles, Francia. Ha sido servidor público en la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Ha sido profesor en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Tiene publicados 2 libros vinculados con la política y la administración pública. Ha publicado diversos artículos sobre política, ciencia política y administración pública. Fue presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública en el bienio 1996-1998. Fue jefe de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública. Fue director general adjunto de Formación Diplomática del Instituto Matías Romero de la Cancillería. Es profesor definitivo por oposición en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es coordinador académico del Instituto de Política y Gobernanza, Asociación Civil. Doctor Quijano, adelante, muy buena tarde. Muchas gracias, María de Jesús. Saludo con agradecimiento a Arturo Núñez Jiménez, presidente del Instituto de Política y Gobernanza y anfitrión de este año. Por supuesto a Jaime Hugo Talancón, miembro del Consejo Directivo, amigo mío desde hace siglos. Creo que gobernaba el virrey de Mendoza cuando nos conocimos. A María de Jesús Alejandro, moderadora, muchas gracias, público asistente, y mi agradecimiento muy especial al autor del libro, Carlos Almada, por invitarme. Empiezo. La obra Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, editorial Minotauro, Esenciales de 2019, contiene un prólogo de Jorge Luis Borges. En él habla acerca de un Ludovico Ariosto, escritor italiano del siglo XVI, quien imaginó a un paladín que fue a la luna y encontró todo lo que se pierde en la tierra: lágrimas, suspiros, anhelos, sueños, ideales, honor, valentía, y yo agregaría el código de ética Oshido de origen japonés. Dicha introducción la explico porque el hilo conductor de la obra de Carlos Almada es acerca de la honra, el honor, la valentía, la solemnidad y la inteligencia aguda política y diplomática ante las atrocidades de la traición, el terrorismo y la violencia extrema. La curiosidad histórica y la inteligencia argumentada de la obra, con precisión de bisturí, nos despliega desde el principio el libro con una introducción intitulada Historia de la Historia, en la que Almada López explica al lector cómo y cuándo fue descubriendo y redescubriendo ese capítulo oculto, o si se prefiere, olvidado y marginado del acontecer angustioso de los padres, esposa y hermanas del presidente Madero, durante la decena trágica y el asesinato de este y de José María Pino Suárez. Es importante y aleccionador que la historia de los pueblos y la verdad salgan a relucir
después de décadas del empolvamiento de un hecho heroico y fundamental debido al sentido del honor y la amistad de quien fuera un diplomático japonés de gala, Horiguchi Kumaichi. Esa introducción es una narrativa que nos presenta Almada cuando fue embajador de nuestro país en Japón y fue armando con la paciencia del artista y la tentación del intelectual su obra respecto a la versión de los hechos en ese aciago mes de febrero de 1913. Es interesante leer que este capítulo está salpicado de cierto humorismo, las relaciones familiares entre los Almada y los descendientes del encargado de la representación japonesa en México. Es un cuadro pormenorizado de las labores que Almada realizó como embajador, historiador y retratista literario. Así, nos presenta el hijo de un soldado samurái, a un joven huérfano de padre, a una madre exigente, convencida de que la educación como semilla es el futuro, y nos habla también de la personalidad, talento y talante de Horiguchi Kumaichi, y por lo mismo es exhaustiva esta presentación y la obra de ahí deriva en 5 capítulos. El capítulo 1, intitulado La derrota libertadora, los samuráis de Nagaoka, Almada nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, una época convulsa en el país del sol naciente, en el que agonizaba el sistema feudal, pero aún no se afirmaba la autoridad imperial. Nos ubica en enero de 1865, fecha de nacimiento de Kumaichi. Es una narración de tradiciones del andamiaje institucional, de las clases sociales y de la ruptura de las mismas. Más aún, nos sitúa frente a una nación que despierta al mundo y conoce respecto al acoso de los Estados Unidos. Es la historia de una persona, su familia, su país, la amistad, el matrimonio y la viudez. Es un apartado relativamente corto que nos despliega el autor con el propósito de entender el sentido axiológico de nuestro personaje y su incorporación al servicio exterior. Destaco, cuanto antes, que el libro que hoy presentamos en efecto contiene 5 capítulos y cada uno está pormenorizado en subtítulos no numerados y claramente articulados. En otras palabras, la obra es, en términos alegóricos, por cada subcapítulo, la pincelada cuidadosamente seleccionada de la verdad de un moralista. El capítulo 2, titulado Horiguchi Kumaichi en México, 1909-1911, Niponofilia y frenesí celebratorio, es apasionante porque el autor nos descubre el inicio de las relaciones entre México y Japón en el porfirismo, las fiestas del centenario de 1910 y la fascinación mexicana por Japón y lo japonés. Almada, que también queda embelesado por ese país isleño, nos platica con su pluma amistosa sobre la migración japonesa a nuestro país y su asentamiento en Chiapas, una mezcla singular de tradiciones niponas, socialismo utópico y moralismo de los puritanos reformistas europeos, un intento loable pero abollado. El apartado describe con detalles y a la vez con soltura que se trata de una empatía y admiración por el japonés y por lo japonés, que incluso el mismo Porfirio Díaz sentía por esa pequeña gran nación. De ahí que Almada se detiene a analizar el contexto de las relaciones internacionales y el papel asumido por los Estados Unidos, sobre todo porque, al parecer, nuestros vecinos norteños les irrita, por ejemplo, que la codiciada Bahía Magdalena en Baja California fuese tema de explotación carbonera y del conflicto, ya que a ese parecer norteamericano no les gustaba, no querían trabajadores nipones y de ninguna otra nación, solo por los norteamericanos. En otras palabras, Almada nos puntualiza que la doctrina Monroe es pieza fundamental del ajedrez político y económico para nuestro continente, y parte de ese entendimiento es fundamental para los sucesos que envuelven al libro. Aquí vale la pena subrayar que el autor, finalmente hombre inteligente, sensible y gran diplomático, se cuida bien de tratar el tema con pulcritud y no se extralimita en los hechos históricos,
simplemente señala, sin prejuzgar o emitir un juicio de valor irritante o desasiado respecto a lo que aconteció. Y cuando es necesario, recurre a la bibliografía de autores tan extraordinarios como puede ser el propio Reyes y Adolfo Gili. Que quede claro, Almada se compromete con valentía y honorabilidad y honestidad. Se planta y habla en voz alta y clara, lo hace sin temores y recovecos, explica sin justificaciones pequeños que la obra es una responsabilidad, su responsabilidad, consciente y sensata. El tercer capítulo, cuyo título es Insurgencia cívica, revolución social y convulsiones políticas en México, es un retrato detallado de las causas inmediatas de la Revolución Mexicana y la concurrencia de varias crisis, decisiones e impulsos que significaron el fin de la dictadura porfirista. Nos presenta la figura de Francisco Madero, su estilo, pensamiento político, su formación y su conocimiento de las bondades de la democracia. También nos introduce en el Plan de San Luis la necesidad de la revolución y la diarquía entre Francisco León de la Barra y Madero. Aquí quiero precisar que el apellido materno de León de la Barra era Quijano, pero no tiene que ver con los Quijano de San Luis Potosí, no era mi pariente, lo tenía que decir. Regreso a la diarquía, perdón. Esa diarquía es un hecho significativo que habrá de predecir el carácter de Madero debido a su proclividad espiritista, su razonamiento sin falacias, su bonomía y, en efecto, sus tintes de ingenuidad. Es un capítulo que busca y logra originalidad, no obstante lo mucho que se ha escrito al respecto, y lo logra porque más allá del hecho histórico, Almada López lo enlaza y teje con las pasiones, emociones y vocaciones de los personajes de la trama. Léase un Victoriano Huerta abyecto, inescrupuloso y carente de toda ética, y un Henry Lane Wilson impertérrito, desmedidamente ambicioso, falaz, embustero y mentiroso. Más aún, nos sitúa al viajar en el tiempo en el contexto histórico de principios del siglo XX, la cuestión social, los medios de comunicación, el movimiento obrero, la reforma agraria, la política internacional y las grandes potencias, la lucha por el petróleo, los avances democráticos, el gobierno dividido en el Senado y las confabulaciones de Reyes y Félix Díaz. Empero, como bien dice Carlos Almada, los factores adversos enunciados no bastan para explicar lo que ocurriría después. El cuarto capítulo, denominado La decena trágica en el diario de Horiguchi Kumaichi, nos describe día a día, desde el domingo 9 de febrero hasta el jueves 27 de febrero de 1913, lo acontecido. Es cierto que trasciende los 10 días de la agitación golpista, y es que Almada nos lleva hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez. Es, a mi parecer, el capítulo medular del libro y se lee con ansia, de corrido y con avidez, porque es imposible detenerse. Es una narración vertiginosa, excelentemente estructurada, y sin embargo, hay permanente y persistentemente una paradoja en ese capítulo. En esos 10 días, los relojes de México se preñaron de esclerosis. Es el relato entreverado del día a día de los terribles sucesos como los vio y plasmó Kumaichi en su diario. Es el desenlace de acertijos políticos y el acto de descifrar enigmas ocultos que hoy Almada hace lúcidos. Los acontecimientos repletos de terror, traiciones y ambiciones se toparon con el encargado de negocios ad interim de Japón. Incluso Carlos Almada, sin titubeos, incluye a Stina, esposa del japonés, una mujer belga, y amiga de las hermanas de Madero. Fue una confrontación bifurcada entre violencia de mente personificada en Díaz, Huerta y Wilson, e inteligencia honorable, paciencia y valentía en las figuras de la familia Kumaichi, y por supuesto, Manuel Márquez Sterling, ministro cubano en México, y Anselmo Evia Riquelme, ministro chileno de nuestro país.
Los actos de esa tríada de representantes extranjeros, repletos de coraje y sensatez, quedan ya registrados en la historia. Por si fuera poco, Almada, investigador exhaustivo capaz de hurgar en la más delgada línea y entre línea de un diario, rescata del olvido lo realizado por la colonia japonesa en nuestra ciudad. Seres humanos que reaccionaron positivamente al llamado del samurái para defender a los padres, la esposa y las hermanas, entre otras personas, de la barbarie huertista. Aquí es donde Almada, sin rayar en lo cursi, nos describe el sentido del honor, la justicia y la amistad. Eran tiempos desesperados para muchos, pero no para Kumaichi. No perdió la cabeza, y de ahí que al darle asilo a los familiares del Madero, lo hizo sabiendo del riesgo que corría su propia familia. Solo así se explican algunas de las razones por las cuales los Madero aceptaron y vivieron el asilo en la legación japonesa. Debe haber sido difícil para un hombre de la estatura moral del japonés confrontarse con Wilson o incluso ante el borracho de Huerta. Él no lo califica de borracho, ese soy yo, sabiendo la afición del coñac Courvoisier por Huerta. Ese es un breviario cultural mío. Astucia, osadía y estrategia fueron las armas del nipón. Casi toda la seguridad de los Madero refugiados dependía del pulso político de un hombre que estaba consciente de las consecuencias de sus decisiones. Incluso estaba al tanto de detalles tales como la falta de comestibles en la legación y, sin embargo, Kumaichi se sostuvo. La diplomacia es un asunto de habilidades, destrezas y sensibilidad, algo que queda claro por los escritos del japonés en su diario y que Almada contextualiza a fin de que el lector se sumerja en los acontecimientos y los deshile a la luz del significado de las virtudes y las normas éticas de actuación. Las últimas páginas de este capítulo son una congoja y un agobio. Como todos, yo ya sabía, como lector, acerca del desenlace de la decena trágica. Sin embargo, no dejé de estremecerme por lo bien que escribió y describió Almada este capítulo. Por eso pone él, y cito, queda en la preservación de los 3 pecados originales de la nación mexicana, sus atávicas y abismales desigualdades, el fingimiento en el cumplimiento de la ley y la voracidad de los poderosos. El quinto y último capítulo de la obra, intitulado Bifurcaciones y Reencuentros, nos conduce por el exilio de la familia Madero, su paso por Cuba, su vida efímera en Nueva York y el regreso de la señora Sara Pérez de Madero a su casa en la colonia Roma. Las razones de Horiguchi Kumaichi son objetivas y subjetivas. Entre las primeras nos argumenta acerca de la importancia de proteger a los refugiados y de lo que es justo. Respecto a las segundas, leí y creo deducir por qué Carlos Almada se identifica con el representante japonés. Ambos van más allá del deber y se sujetan al juicio ético-político de la historia. Honrar la tradición es una autoimposición de principios y valores que tienen aquellos seres que, y vuelvo a citar, que tienen temperamento independiente, rasgo de carácter que se aviene mal con las rigideces de las burocracias de todo tiempo y todo lugar. Termino cita. Kumaichi al poco tiempo de la decena trágica dejó México y con los años volvió a este país y como amigo de la señora Madero acudió a visitarla y también acudió a la tumba del expresidente y con flores blancas mostró su respeto. Un respeto y admiración que hoy, al leer el libro de Carlos Almada López, también sentimos por Kumaichi. Estimado Carlos, gracias por viajar a la luna, como lo hiciera el aventurero italiano del siglo XVI, como lo hizo Kumaichi a principios del siglo pasado y como ahora lo haces tú, y nos regresa del satélite natural de la Tierra los sentimientos de valentía, honorabilidad, ideales, honra y honor. Muchas gracias.
Muchas gracias, Manuel, por las palabras respecto a esta obra que nos presenta hoy el doctor Carlos Almada, destacando lo que implica y que hoy solicitamos en la humanidad, que es honor, honradez, inteligencia y fortalecer lo que parece que no tenemos hoy, que es la diplomacia. El autor, nos dice Manuel Quijano, tiene un perfil de artista e indudablemente tiene un gran tinte intelectual. Nos presenta el autor, nos dice Manuel Quijano, el rescatar esta cultura japonesa que en el siglo XIX nos muestra esa brillante cultura que admiramos también a lo largo de lo que ha sido esta colonia japonesa en nuestro país y el gran significado que tiene también para recordarnos el sentido moralista, el quehacer y la reacción de esta colonia japonesa que ante la convulsión de México en inicios y fines de esta revolución que sufrimos a principios del siglo XX, nos habla de la justicia, nos habla de la amistad, la estrategia y la diplomacia. Muchas gracias por esas palabras para el autor, Manuel Quijano. A continuación cedo la palabra a nuestro siguiente comentarista. Jaime Hugo Talancón Escobedo obtuvo el título de licenciado y el grado de doctor por la Facultad de Derecho de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de París en la Sorbonne. Es profesor definitivo de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las cátedras de Teoría General del Estado, Teoría Constitucional, Derecho Constitucional, Garantías, Derechos Humanos y Derecho Parlamentario. Es autor del libro Las crisis del Estado. Entre los cargos que ha desempeñado destacan director general jurídico de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, apoderado legal del Colegio de México, secretario administrativo y jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, diputado federal, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y oficial mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ha impartido conferencias y publicado ensayos sobre educación política, constitucionalismo, es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, académico de número del Instituto Mexicano de Cultura y fundador y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Política y Gobernanza Asociación Civil. Fue distinguido con la Cátedra Extraordinaria Jesús Reyes Heroles por parte del H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Adelante, por favor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludo con respeto y afecto a don Arturo Núñez Jiménez, presidente del Instituto de Política y Gobernanza y mi líder invariable. A don Carlos Ahumada, autor de la obra que nos reúne, con mi agradecimiento por esta convocatoria, a don Manuel Quijano, con añeja amistad y por compartir esta mesa, que mucho me honra, y a todos y cada uno de ustedes que nos honran con su presencia. Temístocles visita a un yerbero que guardaba fama de elaborar pócimas para ayudar a recordar. Al verlo llegar, le dice: maestro, la fama de tu magnífica memoria llega muy lejos, no creo poder ayudarte. A lo que el filósofo le responde: no busco memoria, ayúdame a olvidar. El siglo XIX mexicano termina en 1910, inicio de la Revolución Mexicana. 3 años después, el cuartelazo de la Ciudadela. Días agitados, lentos, tensos, pesados, llenos de plomo y de estruendosos tableteos, hasta llegar a una decena. Trágica y de vergonzosa ignominia, que como Temístocles no queremos recordar. Doloroso despertar de los recién venidos sueños de concordia y democracia,
Es muy probable que Madero, líder indiscutible de la revolución, estuviese convencido que la fuerza de la estabilidad porfiriana se debía más a las instituciones de la República que al fuerte carácter del presidente. Tal puede ser así, que al todavía fuerte carácter del presidente, tal puede ser así que acepta en los tratados de Ciudad Juárez no desarmar al ejército federal, pretendiendo someter los sables a la ley. Luego, ya triunfante la revolución, no exige la disolución del Congreso de sello porfirista y convocar elecciones extraordinarias. Josefina MacGregor nos da dos hipótesis para acercarnos al pensamiento que Madero pretendió darle a su triunfo: un tono de conciliación y una legalización dentro del marco de las instituciones. Sería hasta septiembre de 1912 que el presidente Madero contara con cierta afinidad de la legislatura. Pero 5 meses después, en febrero de 13, se estaría dando los sucesos que ocupan nuestra aplicación esta tarde. La escenografía y la trama de los días que nos ocupan tiene muchas aristas merced a su propia complejidad, generada por un porfirismo que no quería morir, un maderismo que no sabía cómo crecer, y en medio un dipsómano narcisista embajador norteamericano seduciendo a un personaje drogado por la ambición que lo transformó en un demente criminal. No estamos ante una interpretación histórica más. Es la afortunada reconstrucción de un momento, un instante, diría Javier Cercas, que estaba diluido y desdibujado en el tiempo. Carlos Almada, académico acucioso, funcionario público eficaz y diplomático impecable, nos brinda y comparte un esfuerzo de auténtica y minuciosa, seria y valiosa investigación acerca de nuestra historia, titulada Un samurái en la Revolución Mexicana. Se trata de todo un viaje a las entrañas del arcano, buscando comprender la conducta valiente y digna del omitido diplomático japonés Horiguchi Kumaichi y de su inteligente y guapa esposa, Stina Ligur, para salvar a la familia Madero de seguir la misma suerte de Gustavo y la de Francisco, que está en vísperas de la proterva decisión. Los hermanos Madero, afirma el autor, valerosos cada uno a su manera, compañeros de vida, lo serían también de la muerte. Es un trabajo de filigrana histórica, minuciosamente fundamentado en cada una de las citas de su amplia y selecta bibliografía. Pragmático en la medida en que registra la relación de la historia con la vida, no precisamente para explicar, sino para comprender la medida de la intensidad siempre digna de un hombre formado en la profunda tradición samurái de su familia. Para Nietzsche, los espíritus historiadores creen en el sentido de la existencia, creen que el sentido de la existencia se manifiesta de manera progresiva en el andar de un proceso, mirando hacia atrás para comprender de mejor manera la luz del camino recorrido y para apetecer la vehemencia del futuro. Porque pese a sus vastos conocimientos, entre otros muchos la historia patria y universal, el embajador Almada nos ofrece una gran emotiva lección en la que buscó hacer el tiempo de ellos nuestro tiempo, forjar una personal y sensible actividad dirigida por la vida y por la emoción, conciliándolas con la feliz aventura de una investigación académica. En nombre del gobierno mexicano, en noviembre de 1934, el ministro de México en Japón hace entrega a Horiguchi Kumaichi
del Águila Azteca, en reconocimiento de los hechos sucedidos en México durante los días que hemos comentado y donde el condecorado expresó: voy a recibir la condecoración cuando casi me había olvidado del incidente. La disciplina, la sencillez, la energía y el sentido de la responsabilidad como destino, tomo prestada la frase de Václav Havel, hace de nuestro personaje un héroe anónimo e involuntario, afortunadamente rescatado y colocado de nueva cuenta en el tiempo y en la memoria colectiva, ese tiempo y esa memoria que conserva, no que engendra. El japonés, influido por su origen y valores de samurái, afirma nuestro autor, llegó al convencimiento sobre lo que a su parecer era justo: la preservación de la vida de los familiares del presidente por su indefensión, porque eran inocentes de cualquier culpa, porque esos pájaros perseguidos llegaron a su casa en busca de cobijo. Traspasando el umbral, la alegación se volvió espacio jurídico y moralmente inviolable. Enseguida, con elegancia, pero con arresto y temple, exige la clarificación y deslindamiento sobre el rumor del bombardeo a la legación nipona para aniquilar a la familia Madero. Murmullo veraz frente al prisionero Francisco I. Madero, buscando la rúbrica de su renuncia. Escribió en su diario Horiguchi: se decía que Huerta exigía a Madero la renuncia inmediata a la presidencia, pero que éste se negaba a entregarla diciendo: aunque me maten no renunciaré a mi puesto. Sus familiares, que conocían el carácter del presidente muy a su pesar, confirmaban sus palabras y por eso el temor por su vida se acrecentaba cada vez más. Continúa Horiguchi: con la idea de evitar tales desgracias, si es que era verdad, me dirigí inmediatamente al general Huerta, acompañado de mi secretario. El auto que nos condujo al palacio portaba una banderita del sol naciente y llevaba 2 choferes por si acaso. Durante el trayecto de la legación al palacio, innumerables balas pasaron silbando por encima de nuestras cabezas, dejando nuestras vidas pendientes de un hilo. Al saber el objeto de nuestra visita, nos recibió inmediatamente. Según el rumor que corre por la ciudad, usted ha dado órdenes para que esta noche sea bombardeado el edificio que ocupa la legación de Japón, donde están refugiadas más de 30 personas miembros de la familia Madero. Vengo para cerciorarme si ese rumor es cierto o no. Añadí que la contestación categórica era absolutamente necesaria. Él me contestó que tal rumor no tenía ningún fundamento, rogándome que les comunicara a los familiares del señor Madero que podrían estar tranquilos. Finalmente le expresó: hay un adagio en Japón que dice: pájaro perseguido que se refugie en casa de uno mismo no se le puede matar. Al que viene pidiendo asilo no se le puede negar, advirtiendo sutilmente: puede ser que la familia de ustedes se encontrase en la misma condición y la legación les tendería la misma protección. Es propicio recordar que cuando Eneas y sus troyanos naufragan en una isla desconocida, huyendo después de 10 años de guerra contra los griegos, Elisa, la reina de Cartago, al reconocerlo, ordenó a su pueblo: la hospitalidad es sagrada y los dioses la aman. Estos hombres están protegidos por los dioses. Esa añeja hospitalidad, con el tiempo, pasó a ser lugar donde se recibía al perseguido en un espacio considerado santuario. Los templos judíos, griegos y romanos fueron privilegiados para quienes pretendían sustraerse a la ley, práctica continuada por el cristianismo durante la Edad Media. Con el desarrollo del Estado-Nación y convertirse en un asunto de derecho internacional, el asilo, protector esencial de la libertad,
la seguridad y la vida, pasa a ser una figura relevante en el ejercicio sensible de la democracia. Es la Revolución Francesa que otorga la protección a los perseguidos con motivos políticos en función del liberalismo y los derechos fundamentales del hombre. Nos dice Fernando Savater que la obligación del asilo es una de las pocas tradiciones que podemos calificar sin disputa como realmente civilizada. En efecto, es una obligación hospitalaria, de santuario, sagrada y en nuestro tiempo inviolable, porque es parte de las convicciones más universales. Tiene vigencia jurídica y su cumplimiento es un desafío que se plantea cotidianamente a nuestras democracias y a nuestras conciencias. Almada nos recuerda los dignos comportamientos diplomáticos en México, como los del cubano Manuel Márquez Sterling, los del chileno Anselmo Evia Riquelme y, por supuesto, las de nuestro personaje, Horiguchi Kumachi. Es justo recordar los casos mexicanos en el extranjero en apoyo a los perseguidos en otros países, como Isidro Fabela, Luis Rodríguez, Gilberto Bosques, Narciso Basós, y de manera especial, ¿por qué no decirlo?, la política exterior mexicana y su cuerpo diplomático comprometido. Carlos Almada, en esta muy recomendable lectura, rescata magistralmente relevantes y puntuales acontecimientos idos, nutricios de nuestra memoria. Ese tiempo ha desaparecido, pero gracias a la tenacidad generosa y talentosa de nuestro autor, esos personajes en su esencia regresaron para estar en nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Jaime Hugo Talancón, que en sus palabras nos permite rescatar las otras grandezas más que nuestro autor nos permite recordar en cuanto a la importancia de la hospitalidad, el sentido de democracia de los países libres, que permiten justamente en su historia recordar el valor de la responsabilidad, de la disciplina y del sentido humano. Recordar que nuestro autor, hoy en esta excelente presentación, a donde va en este momento, es recordar ese perfil académico, diplomático y de distinguido servidor público. El asumir justamente que este sentido humano es el que le da un eje a la obra que nos presenta, asumiendo a este héroe anónimo que ya no será más anónimo, también hoy a partir de esta presentación. Y es justamente recordar ese sentido de Horiguchi Kumachi.